Sí, podemos empezar. Bueno, buenos días a los que estáis siguiéndonos por streaming. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, a los que participan en la primera sesión del Foro de la Sociedad Digital. En Fundación Telefónica llevamos más de 20 años dedicados al análisis del desarrollo tecnológico y al impacto en nuestras vidas, que cada vez va siendo mayor. Una de las herramientas más importantes de trabajo de la Fundación es el informe de la Sociedad Digital que realizamos actualmente y que publicamos y podéis consultar gratuitamente todos en nuestra web. Este año, además, hemos dado un paso adelante en esta línea de trabajo, incorporando al análisis que realizamos anualmente un diálogo en torno a los temas principales de este análisis, un diálogo crítico y abierto con los principales expertos en cada una de las temáticas de nuestro país. Por eso hoy ponemos en marcha este foro, que iniciamos con este primer encuentro y que va a estar compuesto por 7 encuentros durante esta semana y próximas semanas, en los que se tratarán cada una de las 7 grandes macrotendencias que se han identificado en el informe del 2019. La primera de ellas tiene que ver con la transformación digital e infraestructuras de nuestro país, que se tratará en el diálogo de hoy. La segunda de ellas tratará sobre el marco ético y una transición digital centrada en la persona. Posteriormente hablaremos de la industria 4.0 y la necesaria digitalización de las pymes. Seguiremos con la ciberseguridad y la confianza necesaria en el ecosistema digital, la inteligencia artificial, los hábitos de vida, trabajo y consumo en un mundo hiperconectado, y finalizaremos con las competencias digitales necesarias y la educación del ciudadano para la sociedad del siglo XXI. Tras la crisis que hemos vivido con el COVID, muchos aspectos de nuestra vida han sido transformados y lo que es necesario es que, lejos de quedarnos obsoletos, se hagan más urgentes que nunca este estudio, este análisis, esta educación, esta formación para poder adaptarnos a ellos. Sin ir más lejos, en la presentación del año pasado decíamos: no podemos anticipar lo que nos irán contando los informes de los próximos 20 años, pero estamos seguros que seguirán hablando de la necesidad de apostar por la educación y por un espíritu innovador como los mejores instrumentos para afrontar el futuro. Creo que este mensaje se ha hecho más vigente que nunca, lo estamos viviendo en primera persona y va a estar presente a lo largo de todo este foro que tendrá lugar en los próximos días. Arrancamos hoy reflexionando sobre estos cambios de transformación digital en España. En un planeta cada vez más conectado, España se digitaliza. Por ello, esperamos con estas reflexiones poder seguir contribuyendo desde nuestra fundación a impulsar esta transformación digital cada vez más necesaria en nuestro país y que permita avanzar hacia una sociedad inclusiva, próspera y justa para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Bienvenidos a esta mesa sobre transformación digital en España. La verdad que tenemos hoy la suerte de contar con un elenco de participantes muy representativos de lo que es lo digital en España. Empezamos por David Cierco, director general de Red.es, con un papel clave en la digitalización de los servicios públicos, en crear, desarrollar las ciudades y las islas inteligentes, y en digitalizar también las pymes en nuestro país. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. En remoto, desde Barcelona, tenemos a Carlos Nueno. Carlos, presidente de la División Internacional de Teladoc. Teladoc es un líder mundial en telemedicina, opera en 120 países, 56 millones de usuarios, 12.000 clientes, entre los cuales se encuentran también entidades sanitarias, entidades del mundo de la salud, aseguradoras y hospitales, ¿no? Bienvenido, Carlos. Un placer estar aquí, muchas gracias. Desde Zaragoza tenemos a Luis Barcelona, el consejero delegado del Grupo Iberebro. El Grupo Iberebro está liderando iniciativas de comercio, tanto físico como digital, con proyectos como Cerca, un proyecto de comercio de cercanía, o la apertura de la Torre Outlet en Zaragoza este mismo año. Muchas gracias, Luis, por tu presencia. Encantado y muchas gracias por la invitación. Y finalmente, Enrique Dans, profesor en Instituto de Empresas, experto en tecnología, conferenciante habitual y nos traslada el impacto de la tecnología en las personas, en las empresas y en la sociedad. Muchas gracias, Enrique, por tu presencia. Muchas gracias. Bueno, si os parece, empezamos por un primer turno de preguntas, ¿no? Antes de que lo olvide, me comenta la organización que cualquier pregunta, por favor, a través de Twitter, #Foro Sociedad Digital. Bueno, si os parece, un primer turno de pregunta alrededor de la situación actual, ¿no? El ASIS, el punto de partida.
David, ¿cómo valoras la situación digital de los servicios públicos actualmente? Hablamos de sanidad, hablamos de justicia, y te veía en particular de educación, que se vio tan impactado por la pandemia en los primeros meses. Sí, muchísimas gracias. No cabe duda que estamos viviendo uno de los mayores retos a los cuales nos hemos enfrentado como país, ¿no? Estamos viviendo la crisis del COVID-19, pero se acompaña también de lo que es el proceso de transformación digital, que ya estaba latente, ¿no? Que ya era una realidad. Por otro lado, estamos gestionando la transición ecológica y también gestionando de alguna manera la globalización. Entonces, digamos que prácticamente estamos en una tormenta perfecta, lo cual ha supuesto también un reto muy importante para las administraciones públicas. Se habla mucho del sector privado, como tiene que ser, y de la sociedad, como no puede ser de otra manera, pero también ha sido un reto muy importante para las administraciones públicas. Y en ese sentido sí quería decir que las administraciones públicas han demostrado mucha resiliencia. Las administraciones públicas se han mantenido funcionando. También, obviamente, los trabajadores públicos han tenido que ir a casa, han tenido que teletrabajar de un día para otro, y algunas partes de la administración están más preparadas que otras, y aún así se ha conseguido mantener los equipos y mantener la administración funcionando. Entonces yo creo que ese primer diagnóstico sería de hacer un balance en ese sentido positivo. Hemos conseguido, sobre las redes de telecomunicaciones que tenemos en España, que también se han hablado de que han soportado la carga extraordinaria de comunicación que se ha producido en estos meses, pues también la administración se ha mantenido viva. Si nosotros nos referimos a los informes oficiales, ¿de acuerdo?, que probablemente sean más objetivos, aunque tienen, por supuesto, limitaciones, España, a nivel de administración pública, en el informe del DESI, que es el informe de la Comisión Europea, mantiene el puesto número 2. Entonces, digamos, si a nivel global estamos en el puesto número 11, el 11º, y a nivel de las administraciones públicas el número 2, quiere decir que estamos muy bien, solo detrás de Estonia, ¿no? Yo creo que es algo muy positivo y algo por valorar. Por otro lado, cuando ya bajamos más en el detalle, pues sí nos damos cuenta que donde ha habido una acción pública directa, como por ejemplo puede ser en la propia modernización de la administración electrónica, pero en aspectos más concretos, como puede ser por ejemplo el uso de los datos públicos, lo que es los datos abiertos, pues ahí también tenemos una posición muy relevante. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para significar que donde ha habido colaboración público-privada y donde no ha habido una iniciativa pública, pues es donde salimos bien en los informes. Esto se traduce en algo que no lo recoge el informe del DESI, que lo recoge anteriormente, que son los servicios públicos. Entonces, si me permite, solo quería hablar brevemente sobre dos: la sanidad y la educación. En el ámbito de la sanidad somos líderes mundiales en digitalización. Y somos líderes mundiales, que es algo que todos llevamos en el bolsillo, que es la tarjeta sanitaria, ¿no? Llevamos la tarjeta sanitaria, que es interoperable con todas las comunidades autónomas. Tenemos la cita previa, tenemos el historial médico electrónico y la receta electrónica. Bueno, pues todo eso también ha sido una iniciativa pública en colaboración con el sector privado, y eso nos ha situado en vanguardia. Y ya por último quería hablar de la educación, ¿de acuerdo? En la educación nosotros hemos ido realizando un esfuerzo, es verdad que con velocidades distintas, pero bueno, llevamos 18 o 24 meses que hemos acelerado y estamos conectando todos los colegios de España, entre 100 megas y 1 giga, todos los colegios con financiación pública, absolutamente todos, lo cual es un hito bastante importante, porque los colegios están en zonas urbanas, en zonas rurales y en zonas aisladas. Y ahí se está haciendo un esfuerzo muy significativo. Y además se está instalando redes inalámbricas en cada uno de los colegios, con receptores wifi en cada una de las aulas. Y eso es una infraestructura básica que cuando esté en marcha va a permitir, digamos, la digitalización de la educación 360, ¿no? Si le sumamos el programa que quería hablar muy brevemente, que es Educa en Digital, que es un programa que acabamos de lanzar, que hemos lanzado en el COVID, que va a permitir, por un lado, dotar de dispositivos hasta 500.000 alumnos que no tengan y que puedan necesitar en el caso que tengan que estudiar desde casa o en el propio centro escolar. Y luego, por otro lado, vamos a avanzar en todo lo que tiene que ver recursos educativos, capacitación y luego la aplicación de inteligencia artificial en la educación, para personalizar la educación por un lado y hacer un seguimiento personalizado. Porque al final el gran reto de la educación, porque cada uno tiene un ritmo distinto a la hora de aprender, y ahí Enrique seguro que nos puede ilustrar muchísimo, pues es hacer un seguimiento individualizado y de alguna manera particularizando los contenidos. Entonces yo creo que en ese sentido debemos sentirnos orgullosos como país.
somos también líderes y referentes en ciudades y territorios inteligentes, que tú lo comentabas, en islas inteligentes. Estamos digitalizando ahora mismo más de 61 localizaciones por toda España. Pero bueno, yo creo que en esta primera intervención hemos dejado claro que estamos bien, ¿de acuerdo? Donde estamos bien es porque el sector público ha sabido colaborar con el sector privado. Salimos bien en los índices, en el índice del DESI, el segundo de los 27 o 28 países de referencia. ¿Tenemos que estar satisfechos? Bueno, estamos satisfechos porque estamos aquí, pero también algo que podemos hablar más en adelante, estamos viviendo un proceso de digitalización acelerado que se está acelerando. Es decir, no vale con contemplarse en el momento que estamos ahora, sino ya no solo en correr, sino en volar para mantenernos al ritmo de los cambios tecnológicos que están produciendo. Muchas gracias. La verdad es que la metáfora de pasar a volar empezando en correr es muy aplicable al momento que estamos. Carlos, desde Barcelona, tenéis mucha experiencia, mucha presencia en países pues también muy avanzados en digitalización. ¿Cómo valoras la digitalización en esos países de los servicios alrededor de la salud? ¿Y cómo crees que impactan soluciones como las vuestras, ¿de acuerdo?, en tiempos de pandemia como la actual? Sí, pues efectivamente, por un lado, tú decías antes, ¿no? Teladoc es una empresa global, que estamos en multitud de países y hemos tenido pues la posibilidad de vivir esta situación inédita que de alguna manera nadie podíamos prever, pues desde China cuando empezó, a Europa, a Estados Unidos, ¿no? Y has visto, por un lado, pues que efectivamente el mundo es global y seguramente esto tiene algo que ver con cómo, digamos, la pandemia, las consecuencias de la pandemia, pues han impactado en todo el sistema, pero que luego, pues las medidas y la sanidad también es muy local, ¿no? Que hay que adaptarla a cada sistema sanitario y a cada legislación, ¿no? Y eso es lo que lo hace más complicado, ¿no? Nosotros, pues como empresa americana con base en Estados Unidos, está centrada, nació en Nueva York, realmente, pues, claro, Estados Unidos puede ser un referente para muchas cosas. En concreto, pues para el desarrollo de la tecnología, pues es un mercado que es un referente. Yo te diría que en la práctica de la telemedicina, lo que Estados Unidos hizo con mucho tiempo fue empezar a regular. Ya sabes que la medicina en Estados Unidos va por estados, ¿no? Es decir, la práctica de la medicina está regulada a nivel estatal, lo cual pues lo hacía complejo muchas veces a la hora de desarrollar tecnología. Pero por otro lado hizo que fuera un campo de pruebas estado a estado, de forma que se fuera midiendo el impacto de la telemedicina en las diferentes poblaciones, hasta el punto que ya hace bastantes años, y Teladoc formó parte un poco en estas colaboraciones públicas-privadas, en impulsar la telemedicina, de forma que ya hace bastantes años los 50 estados de Estados Unidos lo regulan como una práctica normal de la medicina, ¿no? Yo hablando ayer con gente de Estados Unidos de nuestro grupo me decían, no, es que la medicina es independiente del canal en Estados Unidos. Es decir, la telemedicina y la medicina es lo mismo. Estamos dando medicina y saber regular de la misma manera, ¿no? Entonces yo creo que ese fundamento ha hecho que la telemedicina allí se extienda. También es un país con una extensión geográfica importante, y luego que las entidades que reembolsan la medicina pues han visto que es más eficiente utilizando tecnología, ¿no? De forma que durante el COVID-19 pues realmente se ha extendido todavía incluso mucho más, se ha multiplicado pues por 5 veces, muchas veces, el volumen de acceso a través de tecnología al sistema sanitario. Y no solo eso, se ha conseguido incluso pues que a nivel federal se hayan quitado normas que, pues, por ejemplo, la norma de que la medicina se tenía que practicar desde el Estado. Es decir, el médico de un Estado no podía practicar medicina con un paciente de otro Estado. En el COVID-19 esta legislación, pues, de alguna manera se ha quitado y se permite que a través de telemedicina cualquier médico pueda prestar servicios a cualquier ciudadano. Y por último, en estas elecciones en Estados Unidos, pues quizás uno de los pocos puntos donde ambos partidos están de acuerdo es en impulsar la telemedicina, ¿no? Por tanto, yo creo que es un ejemplo en este sentido. Sin embargo, cuando miramos a Europa, pues bueno, lo que vemos es que tenemos una sanidad mejor, midiendo por diferentes puntos de vista, pues ya sea por calidad de vida, por la educación de nuestros profesionales, por los sistemas públicos que tenemos una sanidad que da unos resultados muy buenos.
Pero, sin embargo, hay unos déficits, por ejemplo, pues el acceso, ¿no? Pues se puede generar colas de espera y precisamente en este momento es un momento que tenemos pues un impacto más debido a la crisis, ¿no? O profesionales que están un poco más cansados y quizás no tan bien valorados como deberían estar, ¿no? O el coste de la sanidad, que al final la pagamos por impuestos, pero que tiene un coste relevante. Por lo tanto, la telemedicina en Europa puede tener un impacto muy importante y además, pues bueno, si conseguimos de alguna manera armonizar los estándares de la telemedicina en toda Europa, pues podemos generar no solo pues un impacto muy importante a la sociedad, sino además una nueva industria que es muy relevante, que en algún estudio recientemente pues valoraban que en el 2025 el 12% de la sanidad irá a través de canales digitales, ¿no? Esto representa prácticamente 1 billón de euros digamos, de valor, ¿no? Por tanto, y hay ejemplos muy, muy claros en Europa ya donde se está apostando. Alemania con la última ley de salud digital, donde incluso empiezan a reembolsar terapias digitales a nivel público, o Francia hace un año, donde también reguló la telemedicina, o Reino Unido, donde llevan tiempo regulando la telemedicina. Por tanto, yo creo que hay ejemplos muy buenos en Europa. Nos falta quizás armonizar todo esto bajo un mercado único europeo de la telemedicina. Muchas gracias, Carlos. Y además yo creo que tal vez se abre aquí una colaboración público-privada, como comentaba antes David, que puede ser realmente muy, muy interesante. Pasamos a Luis. Luis, como representante del sector empresarial en este foro y con proyectos, como hemos comentado, de cerca o la Torre Outlet, ¿cómo crees que la digitalización hoy realmente está impactando en los resultados de las empresas españolas? Yo creo que de una manera muy profunda, ¿no? Y siempre pongo el mismo ejemplo. El Grupo Iberebro es el family office de la familia Solans, propietaria de Grupo Picolín, los colchones. ¿Quién iba a pensar que el colchón se le podría llegar a meter tecnología hace unos años, ¿no? Pues sin embargo hoy esto es posible, esto va a generar nuevos modelos de negocio y de alguna manera pues tenemos que estar allí, las empresas están allí, ¿no? Nosotros ya desde hace años, en el año 2014, de la mano de Telefónica, creamos en Zaragoza un espacio de innovación en el retail donde de manera transversal analizábamos tendencias y un poco la generación de esos nuevos negocios, ¿no? El tema del colchón, que puede parecer pues una cosa poco tecnológica, pues al final si le vas metiendo tecnología podemos cambiar el modelo de negocio, no de vender colchones, sino a vender descanso, ¿no? Y cómo se duerme y cómo puedes mejorar tu calidad de vida pudiendo dormir mejor. Hoy la tecnología permite la monitorización de todo eso y sacar datos, y con esos datos pues generar algoritmos que te van a decir cuándo y cómo puedes llegar a dormir mejor, ¿no? Bajo qué condiciones, ¿no? Todo esto está impactando ya en nuestros modelos de negocio, ¿no? Siempre hemos apostado por el retail. Nosotros al final pues tenemos nuestro negocio principal, como decía, pues es vender al por menor. Siempre hemos tenido una gran amenaza por parte de los gigantes tecnológicos y de alguna manera en este proceso pues hemos empezado a investigar también tendencias en lo que es el retail y como indicabas pues hemos lanzado el proyecto de una plataforma de servicios de proximidad que se llama Cerca con Z, que lo que quiere no es un e-commerce al uso. Es decir, yo creo que uno de los grandes errores que se ha tratado y creo que comentaremos en la transformación digital es solo afrontar el proceso tecnológico solo como una cuestión de tecnología y yo creo que sobre todo es una cuestión de formación y de acompañamiento. Este proceso está siendo muy complejo, ¿no? Entonces, esta plataforma Cerca, que ya está en fase piloto en Zaragoza, con 500 comercios, que extendemos también al Aragón, zona despoblada, territorios rurales y demás, que gracias a la tecnología pues puedes empezar a interactuar, pues es una consecuencia de estos nuevos modelos de negocio que la tecnología nos permite. Pero la tecnología no es el fin, no es el medio, ¿no? Y donde la colaboración público-privada en esquemas de formación y de mantenimiento y de acompañamiento a gente que no tiene la oportunidad de tener una formación como en las grandes multinacionales donde se pueden dar cursos específicos, es absolutamente crítico para poder hacer todo esto, ¿no? También, como indicabas, hemos lanzado un proyecto de una zona comercial outlet y de medianas y de ocio aquí en Zaragoza, la Torre Outlet, que no podían hacer sin tecnología. O sea, en estos momentos pues tenemos un gemelo digital de lo que es el entorno real,
por si volvemos a una situación de confinamiento, pues que las tiendas puedan seguir vendiendo de una manera totalmente normal, ¿no? Pero queremos ir más allá también dentro de la información. O sea, ya no nos vale con saber cuánta gente está viniendo a nuestro centro. Queremos saber si viene solo, si viene en familia, cuántos hombres, cuántas mujeres, de qué zonas están viniendo, para que esa información después bien trabajada y de alguna manera analizada podamos después dárselas a los operadores para que puedan optimizar sus flujos, ¿no? Nosotros siempre muchas veces nos preguntamos internamente por qué una tienda funciona y por qué otra con las mismas características o parecida ubicación no funciona. O sea, yo creo que hoy estamos saliendo ya del mundo del oscurantismo. Hoy tenemos un montón de información y un montón de datos y podemos sacar todo esto adelante para que como herramienta de gestión podamos tomar las mejores decisiones, ¿no? Y luego alrededor del mundo del descanso, alrededor de la cama, pues no nos tenemos que olvidar que hay hospitales, que hay geriátricos donde la cama se convierte en una base de toma de datos y a partir de ahí podemos empezar a desarrollar muchas cosas, ¿no? De la mano de Open Future estamos desarrollando sistema de teleasistencia predictiva no intrusiva, es decir, sin necesidad de ningún tipo de wearable, que siempre, desgraciadamente, la persona mayor, cuando surge el problema, pues no lleva, ¿no? Y a partir de ahí generar pautas predictivas que permitan saber si una persona está teniendo una pauta normal y si un día no tiene una pauta normal, alguien va a llamar a alguien, esté en un entorno urbano o esté en un entorno rural, ¿no? Y a partir de aquí, sobre esta plataforma, empezar a generar ayudas y esa transversalidad para que una persona pueda comprar unas zapatillas de deporte y pueda también tener un servicio de teleasistencia dentro de esta misma plataforma. Vamos, yo creo, hacia un mundo de plataformas y estas plataformas, es decir, tenemos que buscar algo que realmente vertebre a la gente y a los territorios, ¿no? Pues como decía, desde nuestro punto de vista, absolutamente crítico. O sea, es irrenunciable la digitalización, porque de aquí se van a expandir nuevos modelos de negocio. Muchas gracias, Luis. Me quedo con dos cosas, ¿no? Aparte de los colchones conectados, que no se me había ocurrido, la verdad. Me quedo con dos cosas que has comentado. Encontrar el alineamiento entre la tecnología y los procesos de negocio, que no siempre han estado enlazados. Y has comentado un tema de educación, ¿no? De formación. Y eso viene al pelo para dar paso a Enrique. Enrique, observador experto, profesor. ¿Cómo valoras la competencia digital de nuestra sociedad? Es una pregunta triple. ¿Estamos preparados para consumir de forma masiva productos digitales? Y en tercer lugar, ¿tenemos los profesionales digitales que requiere nuestro mercado? Muy buenas preguntas, la verdad. Ojalá tuviera una respuesta para alguna de ellas. Lo que te puedo decir, sobre todo en primer lugar, es que no creo que estemos ante un problema coyuntural español. O sea, yo tengo la oportunidad de interactuar todos los años con personas de distintos niveles educativos, universitarios, personas ya graduadas pero sin experiencia, personas con experiencia y alta dirección que provienen de un montón de países, de un entorno enormemente multinacional. Lo normal es que en un aula tenga personas de veintitantos países y lo que no detecto es ningún déficit específico en nuestros profesionales o en nuestros jóvenes o con respecto a los de otros países. No creo que haya un problema coyuntural español. Lo que creo es que hay un problema global. Creo que hay un problema en el cual de alguna manera no estamos siendo capaces de internalizar hasta qué punto la tecnología cambia la coyuntura, cambia el contexto en el que vivimos, ¿no? Y vamos, digamos, aprendiendo a vivir en esos contextos en función de nuestra experiencia, pero no en función de una preparación. Somos mucho más reactivos que proactivos. La proactividad, desde mi punto de vista, debería empezar de otra manera. La proactividad debería empezar con embebiendo el contexto digital desde el primer momento, desde el principio, desde los colegios realmente, ¿no? Tenemos el nefasto ejemplo de Francia, que decide excluir los smartphones de los colegios y, por lo tanto, confiar que los jóvenes van a aprender a usar el smartphone pues por su cuenta o enseñándoselo unos a otros en lugar de introducirlo en la educación. Cuando posiblemente lo que habría que pensar es la posibilidad de decir, pues hombre, y si en lugar de excluirlos lo que hacemos es poner cargadores en los pupitres y que se utilicen prácticamente en lugar de un libro de texto, ¿no? ¿Qué pasa si no hacemos eso? Si seguimos a día de hoy enseñando a los jóvenes que la verdad está en un libro de texto,
en una sola fuente, esos jóvenes cuando salen y buscan respuestas para sus preguntas, se encuentran con que muchas veces hayan una fuente a través de un buscador y creen que esa fuente es válida. Y acabamos pues con un problema importante, por ejemplo, de circulación de noticias falsas, de manipulación de las personas, etcétera, ¿no? Esto lo podemos ver no necesariamente en España, lo podemos ver en países como Estados Unidos, lo podemos ver en muchos países, ¿no? Prácticamente los únicos que están adoptando un enfoque de ese tipo de introducción horizontal de la tecnología en la enseñanza son los países nórdicos, ¿no? Son Suecia, Finlandia, Noruega, etcétera, ¿no? Entonces, realmente lo que vemos es que la sociedad va evolucionando de una manera muy isomórfica, es decir, intenta hacer lo mismo que hacía sin tecnología, incorporando la tecnología, pero no cambia lo que hacía, no cambia el concepto, ¿no? Yo creo que hay una cuestión curiosa en un momento como este, en el que estamos aquí, pues cada uno con su mascarilla y con un plástico puesto en el micrófono, ¿no? Que nos demuestra que estamos aquí en medio de una pandemia, ¿no? Una pandemia es una circunstancia terrible y muy negativa y horrorosa para todos, y con un montón de fallecimientos en el mundo. Hemos superado hace poco el 1 millón de fallecimientos, pero debería servirnos para algo. Debería servirnos para sentir de alguna manera la necesidad de cambiar cosas, ¿no? Es decir, en primer lugar, deberíamos ser capaces de entender que cuando nos confinaron, la forma que tuvimos de pasar a teletrabajar pues fue muy meritoria y pues, nos adaptamos muy bien todo lo que pudimos, pero no es eso el teletrabajo. El teletrabajo no es estar reunido todo el día en Zoom o en Meet o en cualquier otra aplicación. No, de hecho, cuando estás reunido no estás trabajando, estás coordinando lo que vas a trabajar, generalmente, ¿no? Entonces, el balance entre síncrono y asíncrono no lo hemos entendido bien. Vamos acumulando experiencia, pero que no proviene del aprendizaje. Entonces, yo creo que falta mucho de ese aprendizaje más, digamos, premeditado, de una introducción más horizontal. Lo veo también en la enseñanza. O sea, ahora mismo pues estamos enseñando en modo presencial porque el mercado no acepta una enseñanza online. Es más, porque el mercado cree que la enseñanza online es un pobre sustitutivo, cuando en realidad la enseñanza online podría ser incluso para muchos temas mejor que la que se produce cara a cara, ¿no? Es decir, un alumno puede participar con más libertad, con más datos, con más estructuración mental, etcétera, en un entorno online que en una clase, que en un entorno face to face, ¿no? Y sin embargo eso el mercado no lo internaliza, ¿no? Entonces yo creo que hace falta un esfuerzo para que la gente entienda, para que la sociedad entienda que se puede evolucionar, se puede cambiar a un entorno digital y hacer las cosas mejor, que no tienen por qué ser sustitutivas, ¿no? No sé, escuchaba con muchísimo interés a Carlos hace un rato hablar de telemedicina, que es un tema que me obsesiona completamente, porque efectivamente tenemos una situación desde el punto de vista de infraestructuras y de desarrollo de la medicina en España, del cuidado de la salud en España, que pasaba por ser muy buena, y sin embargo somos uno de los países, con la excepción de Perú y Bélgica, porque posiblemente contabiliza diferente, pues uno de los países con mayor número de fallecimientos, mayor ratio de fallecimientos por población, ¿no? Algo está pasando ahí, unido a que también estamos viendo que un montón de problemas crónicos están dejando de acudir al hospital por miedo a infecciones, ¿no? Entonces hay mucho que evolucionar ahí. Necesitamos profesionales que entiendan que la tecnología afecta de una manera que tiene que estar aquí, que está aquí para quedarse, que no es coyuntural, no es puramente coyuntural, y que tenemos que aprovechar una pandemia porque, claro, las cosas que hacemos excepcionalmente a las 8 semanas o por ahí se convierten en hábito, ¿no? Entonces, si conseguimos crear los hábitos en la población para que teletrabajen, para que consideren que el online no es un pobre sustitutivo, para que entiendan que pueden recurrir a la telemedicina, etcétera, etcétera, habríamos dado un paso muy importante, ¿no? En ese sentido. Muchas gracias, Enrique. Me quedo con la idea de la introducción de tecnología no tiene que ser algo sustitutivo, sino evolutivo. Es decir, tenemos que cambiar también nuestra forma de pensar y de hacer, ¿verdad? Gracias a la tecnología. Muchas gracias. Si os parece, vamos al segundo turno de preguntas, ¿no? Hemos visto la situación actual. Vamos a hablar un poquito de la hoja de ruta, ¿no? De qué viene por delante.
David, hablamos de digital como una de las claves de la transformación del país. ¿Podrías compartir algunos de los grandes proyectos que de Red.es estáis poniendo en marcha para los próximos años? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Como decía, ¿no? Tenemos un reto fundamental y yo creo que ahí el liderazgo que se ponga en marcha de las administraciones públicas es crítico, ¿no? Es crítico porque, por un lado, puede ser una hoja de ruta, o debe ser una hoja de ruta, y por otro lado también suma voluntades de otros, ¿no? Entonces yo creo que eso, lo que decía un poco Enrique, ¿no? Estamos en un proceso de cambio profundo y el cambio no se produce espontáneamente. Es verdad que puede haber momentos como ahora que el que estamos viviendo que se aceleran los procesos, pero bueno, estos procesos hay que alimentarlos, ¿no? Yo siempre he dicho que la innovación es un tema muy complejo, entre otras cosas porque requiere un cambio cultural, y un cambio de la manera de hacer las cosas. Es un tema complejo, entonces cuando hablamos de que las pymes se tienen que transformar, no sé si les estamos pidiendo mucho si las dejamos solas ante este reto, ¿no? Nosotros desde Red.es consideramos que sí. Yo comentar brevemente, en Red.es actualmente tenemos una cartera de programas de más de 1.300 millones de euros en marcha, más de 1.300 millones de euros en marcha, en un montón de ámbitos distintos. He comentado algunos de ellos en el ámbito de servicios públicos, me referiré ahora más en el ámbito de la economía digital, ¿no? La economía digital, nosotros, el papel que jugamos dentro de del marco que te acabo de comentar, es el de acompañar, en este caso, a las pymes y a las personas, que hablar de pymes quizás también es hablar de personas, probablemente es lo mismo, en su proceso de digitalización, ¿no? De acompañamiento, ¿no? Entonces ahí hemos puesto en marcha un programa que se llama el programa Acelera Pyme, que yo creo que ha tenido un impacto bastante positivo, que consiste en una iniciativa concreta que fue un portal que se puso como respuesta a la crisis del COVID. Se puso en marcha en 5 días, ¿de acuerdo? El 22-23 de marzo ya estaba en marcha. Hemos conseguido ya casi llegar a los 100.000 usuarios. Tenemos más de 460 colaboradores, entre ellos Telefónica, por cierto. Más de casi 500.000 visitas y son, instituciones y empresas que están poniendo a disposición a pymes y autónomos de servicios y de productos llave en mano para poder en días digitalizarse, ¿no? Entonces, es verdad que es un atajo, ¿no? Que como comentábamos aquí, la digitalización es algo mucho más complejo que incorporar tecnología, pero bueno, digamos que estábamos en una situación de emergencia y que había que alcanzar ese resultado. Y luego, por otro lado, es un conjunto de iniciativas que completan este programa que tienen que ver, uno, con la transformación digital. Entonces, como ya te he dicho, la innovación y la transformación es algo muy complejo. Es complejo para una gran empresa, no digamos para una pequeña o mediana empresa. Entonces, estamos creando una red de oficinas por toda España, que van a ser una red de 100 oficinas por toda España, parte de ellas en colaboración con las cámaras de comercio, donde queremos tener esa capilaridad para llegar donde estén las pymes y a través de servicios propios que también vamos a desarrollar desde Red.es o servicios de terceros, y sobre todo entendiendo muy bien algo que es crítico, el negocio de la pyme que recibe ese acompañamiento, ese coaching en su transformación, y por eso lo hacemos a través de oficinas locales con partners de terceros que conocen muy bien el negocio de las pymes, apoyarles en su proceso de transformación. Obviamente, cuando hablamos de pymes hablamos de personas, y la palanca primera siempre es el talento. Entonces, la tecnología sin talento pues no tiene uso. Estamos hablando de la revolución digital, es una revolución no de oferta, sino de asimilación. Entonces, tenemos en marcha varios programas de desarrollo del talento que vamos a impulsar. Luego, por otro lado, hemos apoyado el desarrollo tecnológico de la pyme tecnológica, que yo creo que también es para fortalecer el tejido. Ya terminaré comentando la línea que tenemos y que vamos a poner en marcha en emprendimiento. El emprendimiento es muy importante porque puede ser, digamos, la punta de lanza de esa dinamización que necesitamos crear en el propio aparato productivo y, por otro lado, en la propia economía, ¿no? Necesitamos empresas que estén en la frontera del conocimiento, desarrollando productos que puedan participar de la conversación que comentaba Enrique, ¿no? De que esto es un fenómeno global, en la conversación global,
que sean capaces de desarrollar tecnología made in Spain. A mí me gusta casi más hablar de made in Europe, ¿no? Yo creo que ya la escala es Europa, pero por otro lado también enriquecerse de la tecnología y de los desarrollos que se producen en otros países, y para estar en esa conversación tienes que tener capacidad, para poder entender tienes que también conocer, ¿no? Y entonces vamos a poner en marcha desde Red.es, esto ya lo había comentado, la Oficina Nacional de Emprendimiento, que creo que es la primera oficina que se crea a nivel de Administración General del Estado para articular el ecosistema, ¿no? Y también apoyar a los emprendedores digitales en lo que vayan necesitando, que tiene que ver mucho con desarrollo tecnológico, con financiación, con un marco legal más, digamos, sensible a sus propias necesidades y particularidades, pero bueno, de alguna manera cerrar el ciclo, ¿no? Que es trabajar con las pymes, trabajar con el desarrollo tecnológico, trabajar con el talento y promover el emprendimiento en España, ¿no? Y entonces yo creo que esa es una línea que estamos poniendo en marcha desde Economía Digital, que también la vamos a desarrollar en colaboración con el sector privado. Estoy pensando en Wayra ahora mismo, ¿no? En el ámbito del emprendimiento, y yo creo que nos puede situar como país, digamos, en la línea que tenemos que seguir, pues para avanzar y conseguir el objetivo, ¿no? Que es acelerar nuestro proceso de transformación y que todo el mundo participe y que todo el mundo contribuya a ese proceso de transformación. Muchas gracias, David. Aprovechando lo que comentabas, me voy a saltar un momento a Carlos y voy a ir a Luis, ¿no? Porque creo que vuestras conversaciones están muy alineadas. Nos comentaba David la importancia que se da en sus proyectos al impulso digital de las pymes y también al emprendimiento, ¿no? Tener realmente empresas que también sean capaces de desarrollar tecnología, apoyados obviamente en todo el ecosistema, pero realmente para crear tecnología también en el país y tener empresas tecnológicas. Luis, desde ese punto de vista y como representante del sector empresarial, ¿qué recomendarías a las pymes, ¿no? En este país? Y hablo de las pymes porque decía David, lógicamente, una gran empresa pues tal vez tenga más acceso a medios, ¿no? No tanto la pequeña y mediana empresa. La verdad es que es una pregunta complicada porque cada empresa tiene su problemática, ¿no? Yo puedo hablar un poco desde nuestra experiencia, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que asumir de este proceso, de este cambio, es que esto no va a ser fácil y que requiere esfuerzo. Es decir, hemos visto otras revoluciones tecnológicas, es decir, y siempre ponemos el ejemplo quizás un poco absurdo del refrigerador, ¿no? El frigorífico. El frigorífico fue una revolución cuando se implantó, cambió la manera de cómo se compraba, cambió los modelos de distribución, cambió cómo se hacían las casas, cambió muchas cosas, pero que fue una transformación que fue sencilla. Te comprabas el aparato, lo enchufabas y ya más o menos podías montar ya tu casa o tu distribución, ¿no? En este caso requiere esfuerzo y requiere mucho análisis, ¿no? Yo creo que este es el primer paso. Es decir, tenemos que asumir que esto nos va a tener que llevar dedicación. El segundo paso, es decir, hay que analizar bien cada negocio, ¿no? Muchas veces se comete el error de las empresas, es decir, bueno, pues si tengo ya una página web y estoy en un e-commerce, pues voy a vender. Pues no, es decir, hay muchos procesos que disparan muchas cosas previamente, ¿no? Entonces, claro, ese proceso de análisis pues es diferente una empresa que se dedica a la ferretería que a otra que se dedica a la venta de zapatillas, ¿no? Es decir, cada una tiene su análisis y demás. Y entonces, o sea, el equipo de gestión, y aquí hablo ya no solo de lo que es el management, sino que yo creo que esta es una actividad altamente transversal y que tiene que venir de abajo arriba. Aquí todo el mundo suma. Cualquiera que puede tener una experiencia con un cliente, con un consumidor, puede dar puntos de vista que son siempre interesantes, ¿no? Yo aquí recomiendo que en estos procesos hay que involucrar a todo el mundo. Es decir, nadie se puede quedar fuera porque todo el mundo puede tener buenas ideas a la hora de desarrollar un modelo de negocio dentro de una empresa. Yo creo que sobre todo hay que escuchar mucho en este proceso y dentro de este escuchar hay que aprender. Es decir, y aquí sí que es una labor del top management el estar permanentemente, es decir, informado de qué está pasando en su sector o en la parte que le toca, en la parte de tecnologías y digitalización. Y aún así va a ser muy difícil el acertar, ¿no? Es decir, muchas veces, insisto, que se están dando pasos en la digitalización, pero quizás sin un análisis previo. Y ese análisis es donde también nos pueden llegar a ayudar todo lo que son los expertos, ¿no? Expertos, pues desde consultoras, desde webinars, situaciones como la que estamos teniendo aquí, esta oportunidad que se nos da. Es decir, aquí hay mucha información que el gestor tiene que empezar a analizar y a tomar de cómo irlo implantando en su negocio. No hay una solución que sea estándar para
para un sector, ni para una tienda, ni para un entorno. O sea, cada uno tiene que tomar sus decisiones, ¿no? Es decir, y luego, una vez que ya has contrastado esta información o estos pasos a dar con alguien que realmente sabe, no vaya a ser cosa que estés tomando decisiones que ya están obsoletas porque el mercado se las ha llevado o han resultado un fracaso en situaciones similares, ¿no? Una vez que ya se ha definido, hay que empezar a implementar poco a poco, hay que empezar a implementar estas decisiones, y esto no es un proceso tampoco de un día a otro. Insisto, esto no es conectar el frigorífico, ya tengo frío, ya puedo cambiar mi modelo de distribución. Esto es aprender y, sobre todo, tener muy claro cuáles son mis objetivos. Es decir, y a partir de esos objetivos, si mis objetivos son defender clientes o vender más producto, podré ir llevando unas estrategias digitales que puedan llegar a ser más adecuadas en cada momento, ¿no? Es decir, yo creo que no es una situación fácil para poder analizar y para poder dar una solución única a todo el mundo, pero yo creo que las dos claves para mí es asumir que hay un esfuerzo, involucrar a toda la organización en este proceso y luego un acompañamiento. Siempre el acompañamiento para todo esto, porque si no, al final te puedes gastar mucho dinero en una plataforma de Big Data, pero si nadie le ve la utilidad o si nadie le ha enseñado cómo se utiliza, pues evidentemente va a ser una inversión que va a ser perdida. Gracias, Luis. La verdad es que me quedo con, hace años, transformarse digitalmente era tener una página de venta online. Y claramente se ha demostrado que esto era totalmente insuficiente. Y ligando con lo que comentaba David, pues ese apoyo experto a nuestro tejido de pymes, que tal vez se pueda proveer desde los programas de emprendimiento e impulso a las pymes, pues podría ser de nuevo una buena medida para realmente asesorar a las pymes en su transformación de forma inteligente, conociendo el medio y escuchando, como bien dices, los procesos de la compañía. Gracias. Vuelvo a Carlos, ¿no? Y volvemos al tema de salud, ¿no? Al tema de sanidad. Colaboráis con muchas entidades sanitarias a lo largo y ancho del mundo. ¿Cómo complementáis con vuestras capacidades los sistemas de salud de otros países? ¿Y cómo creéis, de paso, que podíais complementar el sistema sanitario en España? Pues bien, en medicina, en general, antes, como hablábamos antes, ¿no? Es una industria que es global, ¿no? Que realmente aplica a todos los lugares del planeta, y en concreto hay unas tendencias que también son globales y que en España pues no nos escapamos, y en alguna de ellas pues estamos a la cabeza, ¿no? En primer lugar, tenemos la esperanza de vida. El aumento de esperanza de vida, que como sabéis, en España somos en esto líderes por una serie de factores, entre los que está pues la calidad de vida que tenemos, la dieta, etcétera, y tenemos una esperanza de vida que, a pesar de que va a ser algo mermada por la pandemia, pero bueno, está entre las más altas del mundo, en media de 83 años más o menos, con diferencia entre hombre y mujer, y que va aumentando, más o menos aumenta a un ritmo de unos 2 años cada 10 años, ¿no? Más o menos el 20% de la población tiene más de 65 años. Por lo tanto, la esperanza de vida es un factor que va a marcar el desarrollo de la medicina en los próximos años, que ya lo está marcando hoy en día. El segundo factor es las enfermedades crónicas. Con una esperanza de vida cada vez más alta, aparecen enfermedades crónicas. Por suerte, la medicina va avanzando, vamos mejorando en el tratamiento de multitud de enfermedades, pero pues ya estamos en un 45% de la población española que al menos tiene una enfermedad crónica, y si miramos los mayores de 65 años, el 73% tiene una enfermedad crónica. Por lo tanto, la gestión de esa enfermedad crónica en una pirámide poblacional cada vez más mayor, pues va a ser una cantidad de trabajo médico muy relevante. Y por último, el tercer factor, que es la falta del profesional médico, ¿no? Que es también algo generalizado en todas las economías, en España quizás todavía más, el hecho de que, por ejemplo, la OCDE estima que más de un tercio de los médicos españoles tienen más de 55 años, por lo tanto es que en los próximos 10 años se van a retirar un tercio de los médicos, ¿no? ¿Cómo gestionar esto con esa demanda cada vez más grande? Entonces, ¿cómo puede utilizarse pues la tecnología para ayudar en lo que nos viene, ¿no? Pues yo te diría a 3 niveles, y esto es un poco lo que hace Teladoc. En el primer nivel, el paciente. ¿Cómo podemos mejorar el acceso del paciente al sistema sanitario? Y aquí tenemos un ejemplo con Telefónica, precisamente acabamos de anunciar
pues que lanzamos el Movistar Salud, que un poco lo que pretende es esto, ¿no? Es mejorar la accesibilidad al sistema sanitario, no pretende sustituir, pretende dar mejor acceso, 24/7 estés donde estés en cualquier lugar de España, permite, digamos, anticipar problemas sanitarios que si los retrasamos el impacto va a ser mucho más grave y dirigirte al nivel asistencial correcto, y pretende, por lo tanto, también dar eficiencia, ¿no? Evitar desplazamientos innecesarios y, por tanto, coste, ¿no? Esto es un ejemplo claro de cómo la tecnología puede mejorar el acceso a la sanidad para el paciente. Un segundo nivel sería pues ayudar al sistema o ecosistema sanitario, es decir, proveedores, hospitales, centros de atención primaria, mediante tecnología, ¿no? Un ejemplo sería pues el hospital. Hoy en día entendemos hospital, pues un hospital digamos, está localizado con unas paredes y está pues físicamente limitado. Con tecnología el hospital deja de estar limitado y pasa a poder prestar servicios a todo el mundo, ¿no? Y tenemos ya muchos ejemplos donde la telemedicina es una realidad hospitalaria, donde ya sea que el hospital da servicios de acceso a especialistas a zonas remotas o bien al revés, ¿no? Donde pues un hospital que no tiene todas las especialidades puede beneficiarse de conectarse con el especialista que está en otro lugar, incluso en otro país. Y ya sabéis que incluso se hacen cirugías robóticas a distancia, ¿no? Por lo tanto, la tecnología es una realidad que puede ayudar al hospital o a centros de atención primaria, pues tener acceso al especialista en zonas pues más rurales, ¿no? Y esto sabemos que en España también es una realidad que pues puede acercar la medicina a las zonas más sin capacidad de tener acceso a estos especialistas, ¿no? Luego farmacias, por ejemplo, es otra realidad que tenemos en España, donde la penetración de las farmacias es muy importante. ¿Hasta qué nivel podrían las farmacias dar una primera atención primaria? Sabemos, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos unos kioscos que ofrecemos al sistema farmacéutico para que dentro de ese kiosco pueda el paciente pues tener una visita con un médico de atención primaria. Pues esto es una realidad que también va a llegar aquí a España. O, por último, las residencias de gente mayor, que lo hemos visto ahora pues en la pandemia, cómo podríamos, mediante tecnología y telemedicina, asistir 24/7 a residencias de gente mayor, dándoles acceso pues al sistema sanitario, ¿no? Esto evita pues infecciones y pues mejora el acceso. Y el último nivel de colaboración, que es algo que David estaba comentando, que es un poco las colaboraciones público-privadas. Y allí yo creo que todos nos vamos a encontrar, ¿no? En este momento de transformación es impensable que vayamos pues cada uno por nuestro lado. Vamos a estar colaborando pues tanto empresas privadas con empresas privadas como con el sistema público. Y tenemos grandes ejemplos en Europa, donde esto, antes lo comentaba, Alemania ha lanzado una ley de gestión médica digital que ha sido pionera, que no solo recomienda incentivas, que sino incluso llega a penalizar a aquellos hospitales que no entran en la digitalización del hospital. Y ha lanzado pues un fast track, un proceso muy acelerado para lo que es la Agencia del Medicamento alemán, para aprobar terapias digitales. Y han aprobado 2 terapias digitales, lo que significa es que el sistema público financia una terapia digital, por ejemplo, para gestionar la salud mental de la población. Y es totalmente un proceso digitalizado, una colaboración pública y privada. Yo creo que vamos a ver muchas de estas colaboraciones y es indiscutible que la tecnología en medicina pues está integrada y va a estar mucho más integrada en el sistema sanitario. Muchas gracias, Carlos. Realmente interesante, ¿no? Y los ejemplos que ponías de cómo a través de farmacias u otras ubicaciones podemos hacer más accesible la sanidad y la salud para determinadas entidades o poblaciones que lo tienen un poco más complicado, ¿no? Y cómo de alguna forma también lo podemos tratar de hacer más eficaz y más eficiente. Realmente interesante. Enrique. Hace unos meses el Gobierno anunció el Plan España Digital 2025, ¿verdad? Y hacía foco en 10 ejes. Y uno de ellos eran las competencias digitales, de las que estuvimos hablando hace un ratito. En tu opinión, ¿qué iniciativas debemos acometer para realmente seguir evolucionando la competencia digital de nuestra sociedad y desarrollar la fuerza laboral digital que requiere pues toda la transformación que nos están comentando hoy?
Yo creo que lo fundamental es desverticalizar. O sea, de alguna manera estamos interpretando competencias digitales como enseñar a hacer una cosa a un segmento de la población en concreto. Y yo creo que lo que hay que hacer es horizontalizarlo. Es introducirlo en todos los elementos. Ya, gracias a Dios, estamos superando la fase que vivimos hace una década o por ahí, cuando la tecnología por principio se cuestionaba. Y cuestionabas que, oye, pues a lo mejor sí, esto es muy moderno, pero yo prefiero lo de antes. Esto ya es muy de cuñados hoy en día, ¿no? El cuestionamiento tecnológico existe todavía en determinados segmentos, pero ha desaparecido en muchos otros, ¿no? Gracias a Dios. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es interpretar que, ya que no cuestionamos la tecnología, tenemos que acostumbrarnos a su uso y crear el hábito. O sea, para mí urge compartir mejores prácticas. O sea, yo llevo piando por una especie de libro blanco que comparta las mejores prácticas de qué debe hacer un profesor con la tecnología en sus clases, y hablo de profesores desde primaria. O sea, ¿cómo debemos introducir la tecnología en una clase de primaria para que cuando un alumno salga realmente no vea su smartphone como una máquina de matar marcianitos o de jugar al Fortnite? No. Que lo veas como algo que se utiliza para todo, ¿no? Esto mismo lo podemos aplicar en todos los niveles. O sea, yo lo que quiero es que un médico tenga una serie de inquietudes, pues, como las que tiene mi cardiólogo. Yo tengo la maravillosa suerte de tener un cardiólogo que él mismo me dice, oye, pues llévate este cacharrito en el bolsillo y si te sientes en algún momento arrítmico, pues te haces un electro y me lo mandas y tal. Eso es un privilegio, lógicamente. No podemos aspirar a que cada paciente tenga un cardiólogo detrás supervisándolo o recibiendo sus mensajes, pero sí podríamos desarrollar algoritmia que le dijese a esa persona cuándo efectivamente acudir a un centro médico o no, ¿no? Entonces, incorporar en la telemedicina ya no solo las aplicaciones de telemedicina, sino los wearables, los relojes, los anillos, etcétera, es algo que es fundamental y que se basa en una horizontalización de la formación, ¿no? Entonces, yo creo que habría que buscar ese tipo de oportunidades y que, en cierto sentido, pues hombre, no vamos por el mal camino. Quiero decir, como país tenemos una ventaja enorme. Y es que tenemos una gran empresa en cuya casa estamos hoy, pero ya sabéis que yo no suelo ser de los que hacen la pelota, pero realmente lo que Telefónica ha conseguido es que tengamos más kilómetros de fibra que en ningún país de nuestro entorno, una infraestructura muy bien desarrollada, una generación de escenario competitivo que favorece que esto siga avanzando a buen nivel, y ahora lo que tenemos es que aprender a ponerlo en valor, realmente, ¿no? La verdad que incides mucho en la horizontalización, ¿verdad? Y introducir desde etapas muy tempranas el uso de la tecnología digital en otras formas en la educación desde primaria, para que realmente sea un camino que ya se recorra y no se vea efectivamente ese dispositivo como un dispositivo de juego, sino un dispositivo de trabajo en el fondo, a cualquier etapa. Muy interesante. Y no caer en la demonización, no caer en demonizar tecnologías o en pensar que, claro, es que los niños se distraen en clase. Los niños se han distraído en clase toda la vida. Cuando no era con un smartphone, era tirando pelotillas o haciendo crucecitas en un papel, ¿no? Entonces hay que introducirlo y sobre todo abandonar la inercia. O sea, desaprender. A lo mejor lo que tenemos que conseguir es que si introduces ese dispositivo se dé clase de otra manera, ¿no? Pero entonces eso que se refleja en una clase, se puede reflejar en una clase de primaria, lo puedes poner en cualquier contexto. Las compañías tienen que darse cuenta de que hay que introducir la tecnología para que sus empleados trabajen de otra manera, ¿no? Y que esos empleados son individualizados, uno tiene unas necesidades que otro no tiene, ¿no? Sin duda. Es totalmente aplicable al mercado laboral también. Si os parece, vamos al tercer y último turno de preguntas. Hablamos de Horizonte 2025, que acabamos de introducir. Como comentábamos, se anunció ya hace unos meses el Plan España Digital 2025. David, ¿te atreves a visualizar de alguna forma cómo estaremos en términos de digitalización en los servicios públicos, pero si quieres también en el entorno privado en 5 años, y qué impacto va a tener esta digitalización en los aspectos sociales y económicos? Sí, yo creo que algo muy importante a señalar es que por fin España tiene una hoja de ruta con un enfoque estratégico. Algo que ha llamado la atención y que a mí me ha llamado la atención especialmente, porque además venía yo de mi otra época de director general del Ministerio de Industria, donde se puso en marcha el Plan Avanza, que también fue un esfuerzo estratégico muy importante,
Luego, en el 2013 se aprobó una agenda digital que tenía vigencia hasta el 2015, que quizás era un poco corta, sinceramente, en tiempo, y desde entonces no ha habido nada, ¿no? Entonces yo creo que, como hemos comentado aquí los distintos intervinientes, este es un proceso necesario, complejo y que necesita la suma de todos. Entonces, o tenemos una hoja estratégica de país o estamos perdidos, ¿no? Entonces, yo creo que la hoja estratégica, que tiene 10 ejes, que como tú bien has comentado, se presentaba a finales de julio recientemente por la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, señalar, bueno, pues que los propios ejes nos pueden permitir visualizar cómo podemos estar dentro de 5 años, ¿no? Y es quizás revisando alguno de los objetivos, ¿no? Uno de los objetivos es lo que estamos hablando aquí, que es conectividad, y en conectividad nosotros lo que pretendemos es que el 100% de la población tiene acceso a infraestructuras de telecomunicaciones de al menos 100 megas, ¿no? Entonces yo creo que eso es un elemento fundamental, sobre todo para la cohesión social y la cohesión territorial, que es algo fundamental en el ámbito del desarrollo tecnológico. Y recupero, si me permite, Enrique, la idea de horizontalidad. O sea, esto no va de una élite tecnológica o de un espacio de personas, digamos, ilustradas que tiren del resto. Aquí, si queremos subir la media del país, la tenemos que subir entre todos, no entre unos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante las redes de telecomunicaciones, que sí que tenemos las mejores, pero tenemos margen de mejora. Luego tenemos estamos hablando de las redes de telecomunicaciones de más inmediato futuro, ¿no? Que son las redes de 5G, ¿no? Entonces ahí también nos hemos marcado como objetivo que el espectro esté a disposición 100% de aquí al 2025. Ya se han puesto en marcha, digamos, ofertas comerciales también por esta casa de 5G, y bueno, pues imaginemos que tengamos ya una amplitud de cobertura suficiente, sobre todo lo que son los corredores, ¿no? Los corredores de movimiento de circulación, y por otro lado las zonas más industriales o empresariales, que permite el uso amplio e intensivo de soluciones 5G, ¿no? Que es lo que se denominaba y lo que se denomina ahora la Internet de las cosas, la Internet del futuro, que ya está aquí, ¿no? En el ámbito de las competencias, que decía Enrique perfectamente la importancia de la horizontalidad, pues yo me estoy imaginando que en el 2025 uno de los objetivos que nos hemos marcado es que el 80% de la población y el 50% de ese 80%, por supuesto mujeres, tengan capacidades medias y medias altas digitales, no tecnológicas, sino digitales, para que puedan desenvolverse en el entorno privado y profesional en un entorno digital, pero puede ser una empresa no tecnológica o tecnológica, ¿de acuerdo? Luego, sumando, podríamos hablar de ciberseguridad. Obviamente, administración pública, nos hemos marcado como objetivo que el 50% de las soluciones estén disponibles para el teléfono y, si es necesario, a través de una app. En pymes hemos dicho que hay que multiplicar por 2 el comercio electrónico de la pyme, sobre todo nacional, pero también internacional, que es donde estamos más abajo. Entonces me imagino en 2025 pymes vendiendo, comprando a nivel nacional e internacional. Luego, un ámbito muy importante, que yo creo que le va a gustar a Carlos, que es el tema de los proyectos tractores, ¿no? Nosotros queremos lanzar grandes proyectos de país, que son como minis hojas de ruta por áreas tecnológicas y obviamente de soluciones al servicio de la sociedad, que permitan tener un enfoque estratégico global, que se hable de tecnología, se hable de talento, se hable de mercado y se hable de empresas. Queremos poner en marcha 5 proyectos inicialmente, bueno, pues citar alguno en el agroalimentario, otro en el ámbito de la salud, pues decía que a Carlos le iba a interesar, y obviamente en colaboración público-privado, otro en el ámbito de la movilidad, y los otros 2 en 2 críticos para nuestro país, ¿no? Que es el turismo y el comercio, que por eso estamos, por cierto, sufriendo tanto con el COVID, porque somos muy de servicios, de comercio y de turismo, ¿no? Entonces yo creo que esos serían los 5 proyectos tractores. Entonces me imagino que España convertirse en una referencia, ¿no? En el 2025 en estos ámbitos. Y luego, porque no me quiero extender mucho más, obviamente en el ámbito de los contenidos digitales, que creo que es algo que últimamente se hablaba poco, en mi época anterior se hablaba mucho, ahora se habla poco, que hay que recuperarlo. Y ya por terminar, dos temas importantes. Yo creo que tenemos que abrazar lo nuevo, y lo más nuevo y lo más vanguardista en redes de telecomunicaciones, en el 5G,
en desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que estamos entrando en una nueva era. Llevamos, Enrique lo conoce perfectamente, hablando de esto 20, 25 años, y ahora de repente llevamos 2 años diciendo que estamos entrando en una nueva era, cuando ha saltado por los aires el sistema financiero, bueno, de la banca, ha saltado el sistema de turismo, de hoteles, y ahora de repente y es por la inteligencia artificial, porque entramos en la computación cognitiva, y eso lo va a cambiar todo, ¿no? Entonces España va a tener una estrategia, obviamente, de inteligencia artificial, y tenemos que abrazarlo. Y ya por último, como es la última intervención que tengo yo, que es, por cierto, el eje número 10 de la agenda, que es todo esto tendrá sentido si la tecnología la ponemos al servicio de las personas para mejorar su bienestar. Ese es el eje, el centro de la persona, y por eso el eje 10 de esta agenda, esta hoja de ruta, es, digamos, lo que nosotros hemos denominado los derechos digitales. Es muy importante, sobre todo hablando además de inteligencia artificial, que estamos entrando ya en ámbitos de la ética y de la moral, no es un tema menor, o sea, es que esto sí que lo va a cambiar todo de fondo, y a lo mejor conceptos que tenemos muy asentados saltan por los aires y referidos al propio concepto de persona y de humanidad. Entonces yo creo que ahí me imagino un mundo más tecnológico, más digital, pero también más armonizado, más solidario, más coherente, y que sepa integrar la tecnología para el bienestar social y el bienestar de cada uno de nosotros. Muchas gracias, David. Realmente una agenda impresionante, y esperemos que se pueda llevar a cabo porque daría un paso de gigante en este país, ¿no? En esta casa hablar de 5G y hablar de conectividad, como puedes comprender, es nuestro ADN, pero hay muchos otros aspectos que ha comentado el plan que son realmente relevantes, ¿no? La inteligencia artificial y el problema ético, pues efectivamente son uno de ellos. Carlos, por terminar, ¿cómo te atreves a vaticinar qué será la salud en 5 años y nuestra experiencia con los servicios alrededor de la salud? Pues mira, en primer lugar, por recoger el guante de David, pues efectivamente yo creo que España es un lugar ideal para ser un referente mundial en todo lo que es digitalización de la salud o telemedicina. Nuestra empresa Teladoc, que es una empresa líder en mundial y que tiene una capitalización de 18.000 millones de dólares, ha escogido España como su sede para el desarrollo internacional, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay multitud de factores que de esta situación nace una gran oportunidad también, ¿no? Y hay que aprovecharla. Entonces, referente a tu pregunta, yo creo, como por un lado, la pandemia acelera muchísimo la digitalización del sistema sanitario, pero como antes se comentaba, quizás lo que se ha hecho, como no ha habido alternativa, pues todos hemos saltado a utilizar la tecnología, ¿no? Pero en el fondo no está integrada todavía en el sistema sanitario en concreto, ¿no? Ahí hay que hacer muchísimo trabajo, y por eso hay muchísima oportunidad para desarrollar toda esa integración para que de aquí 5 años o 5 o 10 años, pues realmente la sanidad sea parecida a lo que decía Luis antes, de decir, bueno, no tengas que ser tú el que actives el sistema sanitario, porque lamentablemente, pues si te fijas pues en lo que es, por ejemplo, el derrame cerebral, fíjate pues el impacto que tiene el tiempo que pasa desde el momento en que empieza a ocurrir hasta que el paciente se da cuenta, ¿no? El tiempo que pasa puede ser crear un daño que es irreversible en sanidad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que vamos a estar en 5 años en una situación donde el paciente va a estar conectado al sistema sanitario, ya sea por plataformas, por devices, wearables. Vamos a estar conectados de una manera que el sistema sanitario nos va a decir lo que hemos de hacer, y no tanto vamos a estar nosotros teniendo que decidir qué hemos de hacer en cada momento, ¿no? Y eso va por conectar el hogar a nuestra salud, por ejemplo. Es algo que también con Telefónica estamos trabajando en cómo conectar el hogar al sistema sanitario, el hogar conectado. Esto también, en línea de lo que decía Luis, pues encaja muy bien. Y por lo tanto vamos a estar en un sistema donde la información, los datos van a ser críticos, la gestión de todos esos datos, de qué nos está pasando, datos biométricos sobre nuestra salud que van a ser interpretados de forma automática, nos van a dar una señal que tenemos que hacer algo, o incluso van a gestionarlo por nosotros. Mira, nosotros tenemos un ejemplo en Teladoc. Nos hemos fusionado recientemente con una empresa de Estados Unidos que se llama Livongo, que es un líder en gestión crónica de pacientes de forma digital. Pues bueno, la gestión de la diabetes
ya con pues, prácticamente 500.000 de pacientes en Estados Unidos, la hacemos totalmente digital, de forma que tenemos un device, que es un glucómetro conectado, que permite que el paciente pues, se tome sus propias mediciones, que eso es algo que existe, pero este glucómetro conectado está conectado a una plataforma, esa plataforma que está en el cloud seguro, pues está interpretando esos datos y le está dando inmediatamente información sobre lo que tiene que hacer. Y en caso de que no lo haga, además hay un equipo humano de personas, de expertos, que se ponen en contacto con el paciente para acabar de asegurar que realmente está en el camino adecuado, ¿no? De forma que gestionamos virtualmente toda esa enfermedad crónica, y esto es un ejemplo de lo que viene. Vamos a estar conectados al sistema sanitario mediante tecnología, y esto nos va a permitir pues, ser mucho más eficientes y de una manera automática, pues, digamos, mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? O sea, yo creo que son momentos muy interesantes y lo veo más como una oportunidad que, pues bueno, como una crisis económica que efectivamente está aquí, pero que si todos trabajamos, pues vamos a encontrar un montón de oportunidades de aplicar y de mejorar la calidad de los pacientes, ¿no? Muchas gracias, Carlos. La verdad es que me quedo con el ejemplo de una medicina guiada, conectada y apoyada también en inteligencia artificial, como comentaba antes David. La verdad que es muy interesante. Luis, última pregunta también. ¿Te atreves a vaticinar cómo estará el tejido empresarial español desde el punto de vista digital dentro de 5 años? Pues yo creo que el tejido en general estará mejor. Lo que ya tengo ciertas dudas, si no vamos a generar la brecha digital y va a haber mucho paria digital en esta transición, ¿no? Yo creo que, es decir, como decía David, la hoja de ruta estratégica yo creo que es impecable, es decir, es lo que yo creo que necesita este país, pero corremos un riesgo. O sea, siempre que en las grandes empresas se habla de digitalización, al director de recursos humanos, o sea, empieza a haber problemas por todos los sitios, porque muchas veces hay desgraciadamente una alta correlación entre digitalización y menos mano de obra que no esté cualificada, ¿no? Y esto es una realidad y esto es un problema que como país y como sociedad, desde el punto de vista de la gestión de las personas, tenemos que asumir, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que pensar es decir, todo lo que tenemos en este país de diferencial para hacerlo industria, es decir, para generar una industria de la digitalización que sea realmente capaz de poder hacer cosas. Y a mí hay algunos ejemplos que me fascinan, como de debilidades o de problemas, países en estos momentos de revolución, con la revolución tecnológica, están sacando partido, ¿no? Finlandia, su origen tecnológico viene que tenía que cubrir 2.000 kilómetros de frontera con la Unión Soviética y en un entorno totalmente despoblado. Esto le llevó a generar pues sistemas de detección, radio, etcétera, muchas cosas, ¿no? Israel, un problema de seguridad lo convierte también en una ventaja competitiva para en estos momentos ser líderes en muchos temas, en muchos campos de información, detección y demás, ¿no? No, nosotros, como decía Carlos, es decir, el tema de salud, el envejecimiento poblacional y la despoblación, esto tiene que ser una industria, o sea, no, es decir, tenemos que generar servicios alrededor de todo esto que permita tener gente joven, que no podemos dejar de olvidar que estamos poniendo muchos recursos en nuestros mayores, pero que también necesitamos que estos recursos fluyan de alguna manera también hacia la gente joven. Les tenemos que dar una visibilidad de trabajo si generamos una industria alrededor de la gente mayor y alrededor de la gente, es decir, que vive en entornos despoblados. Y esto se puede hacer a través de la tecnología. Y alguien tiene que hacer esas cosas, alguien tiene que diseñarlas. Esto es una industria que luego se puede exportar a muchos países, igual que Finlandia lo ha hecho o igual que Israel lo ha hecho. O sea, de una necesidad ha sacado una industria, ¿no? Y luego también, lo que comentaba David, es decir, el comercio de proximidad, si lo miras de manera agregada, es casi tan grande en términos de PIB como lo es el comercio, el turismo. Es decir, sin embargo, el turismo se ve como una industria y por su fragmentación, el comercio tradicional se ve como una cosa fragmentada, ¿no? Y que muchas veces, y desde nuestra iniciativa de cerca, es decir, nuestra vocación es llegar a digitalizar comercios en toda España, pero la digitalización no desde el punto de vista de te doy una herramienta, una plataforma tecnológica y además te doy el e-commerce. No. Es decir, es totalmente diferente. Es la formación
es acompañarle en ese proceso y que además su objetivo no es hacer la competencia a las grandes plataformas de e-commerce, sino su objetivo es que a través de la tecnología cada vez haya más gente que vaya a las tiendas y que cada vez haya más gente que compra por otros valores diferentes de proximidad, de servicio y demás, compra en su entorno de proximidad, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es decir, como decía Enrique también, esa horizontalidad, pero esa horizontalidad tiene que ser ampliamente capilar, porque si no, las grandes empresas van a hacerlo y van a hacer sus deberes bien y corremos el riesgo de seguir ahondando en esa brecha digital. No me cabe ninguna duda que el país va a evolucionar, pero esto es de todos, esto no solo de unos cuantos, como decía David. Muchas gracias, Luis. La verdad es que dos reflexiones muy interesantes. No dejar nadie atrás, ni grupos de población, ni grupos colectivos económicos, ¿verdad? Como apuntabas en esta última reflexión. Y la oportunidad de crear una industria, ¿no? de esto de la digitalización. Y ¿por qué no? Poder exportarlo como han hecho otros países. Realmente dos reflexiones muy, muy, muy interesantes. Enrique, última pregunta. Tu vaticinio, tu pronóstico. España en 2025 desde el punto de vista digital. A ver, esa es más sencilla. Yo creo que España dentro de 5 años estará donde esté Europa, básicamente. Creo que lo fundamental es entender que Europa es un entorno al que tenemos que pegarnos cada vez más y no actuar de una manera, digamos, reactiva, simplemente transponiendo las directivas que nos lleguen, sino yendo a buscar todo aquello que veamos que es interesante. O sea, si hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial, como comentaba David, que efectivamente estoy absolutamente convencido de que es una de las tecnologías más transformacionales, más disruptivas que estamos experimentando y que vamos a experimentar durante mucho tiempo, Finlandia tiene cursos abiertos para toda la población que cualquiera puede hacer de manera gratuita y además en modelo código abierto, que cualquiera puede ir y solicitar y traducir. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pretende? Pues pretende que toda su población entienda lo que es la inteligencia artificial, que no sea algo, pues eso, una cuestión de científico de datos, no, todo el mundo tiene que tener una cultura básica y entender cuando habla de inteligencia artificial que no estamos hablando de un Terminator, ni de Skynet, ni tonterías por el estilo, ¿no? Del mismo modo, creo que hay muchas cosas que van a depender en España de ese liderazgo europeo, que desgraciadamente no es un liderazgo tecnológico, pero sí es un liderazgo humanista. Estamos diferenciando a Europa como el entorno en el cual la tecnología pone por delante a las personas, que se diferencia mucho pues, obviamente, de China, que es un país con unas connotaciones muy diferentes, donde la persona está completamente supeditada y toda su información en propiedad del Estado, o como Estados Unidos, donde pues claramente todo se supedita a las empresas, a su competitividad, y las personas son un poco la segunda parte, ¿no? La segunda derivada. Entonces creo que ese liderazgo humanista de Europa es fundamental. Creo que desgraciadamente avanzamos hacia una cierta splinternet, ¿no? Donde seguramente pues habrá una internet china, una internet norteamericana, y en la internet europea habrá elementos que la diferencien, sobre todo por esa visión de protección de los derechos de las personas. Y creo que ahí hay que estar y ahí hay que colaborar todo lo que podamos. La parte de brecha digital, por supuesto me preocupa, haciéndome un poco eco de lo que comentaba Luis, me preocupa, pero me preocupa en un segundo plano por una cuestión, porque yo creo que si algo nos ha demostrado la tecnología es que cada vez se hace más accesible, más barata, más sencilla. O sea, hace 10 años, cuando cambiabas la plataforma que utilizabas en tu compañía, tenías que enviar a la gente a un montón de cursos y tal. Hoy en día no, hoy en día la gente se lo descarga y lo usa, ¿no? Entonces es curioso que hemos ido construyendo. Lógicamente hay que conseguir que esto llegue a todas partes. Sí, somos el país con más kilómetros de fibra, pero si me voy a un pueblo de no muchos habitantes, pues no lo voy a encontrar, ¿no? Entonces, lógicamente tenemos que conseguir que llegue a todas partes, a esa España vaciada, ¿no? Etcétera. Pero me preocupa menos de lo que me pudo preocupar hace años, esa brecha digital. Creo que lo fundamental aquí es alinearnos con Europa. Europa es un buen modelo a seguir. Una buena carretera para acompañar el proceso, ¿verdad? Me ha encantado la referencia que has hecho de Skynet. Yo creo que somos todos más o menos de la misma generación y la verdad es que la imagen que teníamos tradicionalmente de la inteligencia artificial probablemente sea muy dañina para las posibilidades que ofrece realmente la tecnología.
Hemos llegado al final, pero tenemos algunas preguntas. La verdad que son bastantes y como vamos un poquito justos de tiempo, pues voy a leer solamente alguna de ellas. Esta primera, creo que va a ser para ti, David. ¿De acuerdo? Dice, dentro del marco de la Oficina Nacional de Emprendimiento, ¿se plantea España como, comillas, paraíso para el talento nómada? Un nuevo paradigma de turismo, de teletrabajadores, que también aporta talento a la propia economía. ¿Y qué habría que cambiar? Disculpa, ¿el paraíso para el talento femenino era? No, decía, dentro del marco de la Oficina Nacional de Emprendimiento, ¿se plantea España como paraíso para el talento nómada? Nómada. Sí. Bueno, a ver, la Oficina Nacional de Emprendimiento lo que pretende es que todo alrededor de ella florezca. No queremos dar órdenes a las plantas, árboles y al resto de flora y fauna de a dónde y por dónde tiene que ir, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas importantes a la hora de poner en marcha políticas públicas, algo que no siempre se entiende, es que no todas las administraciones tienen el mismo papel ni el mismo objetivo, ¿no? Yo creo que la Administración General del Estado, en este caso, que es a lo que nos referimos, lo que tiene que trabajar mucho es todo lo que tiene que ver la articulación de los ecosistemas y, por otro lado, de los entornos. Entonces, obviamente, queremos hacer que, a través de la Oficina Nacional de Emprendimiento y las políticas que se pongan en marcha de favorecer el emprendimiento en España, España tenga una marca, que no la tiene, es verdad que tiene 2 ciudades, que es Madrid y Barcelona. Pero por otro lado, hay que decir que hay muchas iniciativas en otras partes de España, pero no hay una marca como en Francia French Tech o en Portugal Startup Portugal. Yo creo que falta una marca donde se nos identifiquen y nos identifiquemos, y en ese sentido sí seamos destino para el talento nómada o el residencial, o el talento nacional o internacional, en talento masculino y el talento femenino, que es otro de los esfuerzos especiales que queremos hacer. Nosotros, a través de la Oficina Nacional de Emprendimiento, lo que queremos es, repito, articular el ecosistema, mejorar el contexto, hacer que España sea un espacio startup friendly, ¿de acuerdo? Donde las ideas puedan florecer, donde los proyectos se puedan convertir en realidad, donde las startups no solo puedan nacer, sino puedan crecer e internacionalizarse, y en ese sentido la palanca obviamente es el talento, y hay que hacer un esfuerzo muy particular de talento, y el talento nómada, que es un talento, digamos, que no tiene un objetivo de permanencia, sino de paso, pero que puede estar aquí un tiempo, una temporada, pues de luego también encuentre una parada en ese viaje que es del emprendedor, que le gusta tanto moverse de un lado a otro, y que sí que seamos un destino, y en ese sentido la respuesta sería afirmativa. La verdad que es una cosa que además sale mucho en prensa últimamente, ¿verdad? Con digamos, las ventajas que tiene desde el punto de vista climático, cultural y demás, España pues está muy de moda. Si os parece, una última pregunta, y la verdad es que puede responder cualquiera de nuestros 4 participantes hoy. ¿Puede la transformación digital acabar reconfigurando la estructura económica de España, sustituyendo sectores económicos tecnológicamente intensivos en el peso del PIB a los tradicionales, como eran la construcción, los servicios asociados al ocio y al turismo? No sé si algunos os animáis. Yo creo que sí. Yo creo que sí se puede hacer. Se puede convertir. A ver, España es un atractor de muchas cosas, es un imán para muchas cosas, ¿no? Nuestra forma de vida, nuestra climatología, nuestra vocación por el turismo hace que mucha gente quiera acercarse a España para muchas cosas. Si consigues convertir España en un país amistoso en el sentido digital, puedes conseguir que mucha gente pues decida pasar tiempo aquí, radicarse aquí y hacer muchas cosas aquí, ¿no? Pues no sé, iniciativas como Málaga Valley en su momento pues lleva bastante tiempo yendo un poco por ese camino, y es bastante interesante pensarlo, ¿no? O sea, soy un punto de destino, o puedo ser un punto de destino muy atractivo, vamos a hacer que quien venga aquí lo tenga fácil, ¿no? Eso se hacía antes, o hay otros modelos, ¿no? Portugal lo ha hecho, por ejemplo, con temas fiscales. Tú te vas a Portugal a vivir y tienes unas ventajas fiscales impresionantes, ¿no? Pero eso le ha funcionado, y sin embargo esa ventaja, aparte de que ya la propia Portugal está por ver cuánto tiempo le deja a la Unión Europea mantenerla, ¿no? Porque es lógicamente un cierto dumping fiscal, ¿no? Pero esas ventajas fiscales en el futuro pues yo creo que van a desaparecer o se van a minimizar mucho, ¿no? Por pura lógica, y sin embargo habrá otras, como es esa
friendliness, ¿no? Esa ser amistoso a la hora de que alguien llegue y se conecte aquí a todo, ¿no? Tenemos ya algunas ventajas, malinterpretadas por algunos como en forma de turismo sanitario y otro tipo de problemas, ¿no? Pero yo creo que es hacerlo, es convertirnos en un entorno en el que cualquier persona de Europa, el talento puede llegar aquí y encontrarse conectado fácilmente. Muchas gracias. Pues creo que hemos llegado al final. La verdad es que agradecerles enormemente a todos, David, Carlos, Luis, Enrique, vuestra participación, vuestra presencia. Desearos también los mayores éxitos en vuestros proyectos digitales, puesto que serán en buena medida en éxitos de este país, ¿no? Agradecer también a la Fundación y a los que han hecho posibles pues tanto el informe como la mesa. Y buenas tardes y a las horas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.